El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos todos a este espacio de Alerta Cristiano, programa en donde analizamos temas de interés actuales e incluso desafíos a los que estamos enfrentando en este tiempo que nos colocó Dios para vivir. Les está hablando Claribel Maldonado en sustitución del licenciado García Resach. El tema de hoy tiene que ver también con educación. Hemos hecho una serie de temas abordando el asunto de la crisis educativa y hoy vamos a continuar con otro ángulo de nuestra crisis educativa, pero más bien enfocados en el siguiente tema, que es la educación, política pública y la inocencia de nuestros niños. Así como lo escucha, la educación, la política pública de nuestro gobierno y la inocencia de nuestros niños. ¿Cómo se entrelazan esos tres ángulos en nuestra crisis educativa? El maestro de maestros dijo muy claro: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Los niños son todo inocencia, de los tales es el reino de los cielos. En este tiempo que nos ha tocado vivir, nos confrontamos con diversos desafíos de crianza y de enseñanza a nuestros más pequeños. La política pública de educación en Puerto Rico lleva 20 años con distintos desafíos y uno de ellos es el desafío de la educación en afectividad y sexualidad. Recientemente, en el primer debate de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico, el pasado 17 de septiembre de 2020, se desató una controversia y un careo en cuanto a cómo se debe enseñar a los niños de las escuelas públicas de nuestro país el asunto de la prevención de la violencia intrafamiliar, violencia doméstica. Y esto desató una controversia porque una de las candidatas a la gobernación carea a otro candidato de la gobernación en cuanto a su propuesta de qué se le debe enseñar a los niños para prevenir la violencia doméstica y violencia contra la mujer. Propone esta candidata un currículo en perspectiva de género. ¿Y qué es género? El candidato del Proyecto Dignidad responde al careo diciendo que el género es una ideología sexualizada. Por lo tanto, el género es una construcción social que puede coincidir o no con el sexo de nacimiento de los seres humanos. No estamos en contra de ninguna persona, ningún individuo. Todos pensamos distinto y en sociedad el ciudadano cristiano debe exponer y tiene derecho a su libertad de conciencia y libertad de expresión. Nuestro orden civil dicta que los padres son los primeros educadores de sus hijos y por eso existe en el Código Civil la patria potestad. Nuestro derecho también cita una ley del bienestar del menor, que es la ley 246, que los padres tienen la obligación de proteger a sus niños de todo ataque contra su integridad, su moralidad y su mentecita, todas las ideas a las que exponemos a los menores de edad que pudiera causarle daño. Así es que cuando una candidata a la gobernación y el restante de los partidos proponen que para enseñarle equidad y evitar así desde niveles preescolares que se enfoquen en la violencia y no se conviertan en gente violenta, de relaciones violentas entre un hombre y mujer, hay que volver a entrar en el sistema de educación pública con una visión ideológica de género. Género no es sinónimo de sexo, género no es sinónimo de mujer.
Y en ese tema nos vamos a adentrar hoy. Les recordamos que el programa Alerta Cristiano está disponible en streaming live en la cadena CTN Internacional y también se transmite los viernes 7 de la noche y retransmisión sábado 9 de la noche. Que estamos aquí disponibles en radio online senda.fm, el sonido que levanta y restaura. Y desde Alerta Cristiano analizamos todos los temas desde la visión de los valores del reino de Dios. Así es que este tema pica y se extiende, pero la Iglesia del Señor tiene que conocer, y los que no conocen debemos revisitar, que la propuesta para una educación pública desde el enfoque del género, llámese perspectiva, llámese equidad, llámese lo que le pongan delante o de atrás, la controversia no es la violencia, la controversia no es la perspectiva, la controversia no es la equidad, la controversia es la visión ideológica sexual del género. Así es que no se retire, tiene que quedarse conmigo y seguir este programa para que sepa por qué esto es pertinente a la iglesia en este tiempo y en este año electoral 2020. Educación, política pública y la inocencia de nuestros niños. No se retire de Alerta Cristiano. Es decisión de ellos si quieren formalizar una vida entre parejas del mismo género y si quieren tener hijos y a ellos les gusta y lo van a poder criar porque no van a tener derecho. Una perspectiva que busca de construir los valores permanentes de nuestra cultura para construir una nueva sociedad. Así es definida la ideología de género. Una realidad que ha ido cambiando nuestra manera de entender al ser humano, que intentaremos comprender hoy, aquí, en 5 minutos por la vida. Una ideología, independientemente de la que sea, parte de una premisa equivocada, de una premisa falsa. En el caso de la ideología de género, la premisa equivocada es que no existe un sexo tan aparentemente fijo, sino que yo me construyo la identidad que quiero, de manera que yo puedo ser varón o mujer, aunque tenga un cuerpo de sexo masculino, o puedo ser mujer o varón, aunque tenga un cuerpo de sexo femenino. Está la teoría del Dr. John Money, que en los años 60 ha dicho que los niños todos nacen de sexo neutro, pero entonces ya no empieza a utilizar la palabra sexo, sino género. Entonces, si los niños nacen con un género neutro, eso significa que es la sociedad la que finalmente va a identificar qué rol se le va a asignar, si va a ser un varón o va a ser una mujer. Porque en mayo del 68 realmente está la revuelta de los estudiantes en Francia y allí empieza el lema de prohibido prohibir, hagamos el amor y no hagamos la guerra. Los ideólogos de la revolución sexual, con Herbert Marcuse y Wilhelm Reich, en donde ellos lo que proponen es hacer una unión de las teorías marxista y de Engels y con la teoría freudiana. Entonces ellos lo que dicen es que así como existe una lucha de clases, asimismo existe una lucha entre los sexos, en donde la mujer es oprimida por el varón. Y en consecuencia lo único que va a hacer que realmente seamos iguales es justamente la liberación sexual, en donde no haya reglas y no haya normas solo por el hecho de ser mujeres. Los estructuralistas con Jacques Derrida y con Michel Foucault, en donde ellos parten de la deconstrucción, con lo cual no existe los objetos, la realidad no existe y tampoco existe el sujeto que crea la realidad, sino que es el lenguaje y a partir del lenguaje que denomina cosas, entonces nosotros podemos empezar a crear justamente esa realidad. Con posterioridad aparece también dentro del existencialismo ateo Simone de Beauvoir y Simone de Beauvoir, por ejemplo, considera que uno no nace mujer, sino que se hace mujer, no naces varón, sino que te haces varón. Y además ella considera que la mujer casada es una esclava. Con todos esos antecedentes, a finales de los años 60 y principios de los 70, aparece entonces el feminismo de género. Renunciar a nuestra naturaleza y a los valores que han formado nuestra sociedad, ¿será que tiene consecuencias? La ideología de género lo que busca es una reingeniería social. Y es una reingeniería social que puede que ya quienes somos adultos posiblemente no nos toque tanto, pero a los niños sí. Y de hecho,
Por ejemplo, ya hay unos experimentos que se están haciendo en países europeos en donde los niños van a las guarderías y allí, por ejemplo, a ellos se les deja que actúen como lo que quieran ser, que se vistan como niños o como niñas y además que utilicen con ellos no la expresión femenina o masculina, sino, por ejemplo, en el caso de Finlandia, pues que se utilice una expresión que es gen, que significa los dos. Entonces hay que cambiar obviamente el significado de las palabras, según ellas, para que no sean sexo específico, sino sexo genérico. Lo curioso es que, por ejemplo, ellos en esta alianza hablan mal del matrimonio heterosexual, pero a cambio los homosexuales están pidiendo que se les reconozca la posibilidad de contraer matrimonio. Pero como aquí yo me construyo el género y entonces los sexos no existen, pues según esa ideología da lo mismo que yo sea hombre o mujer, porque finalmente para ellos matrimonio sería cualquier cosa. Es negar la evidencia y la realidad científica y biológica, irse en contra de esa naturaleza. Y en un segundo momento entonces viene el plan de acción, que es justamente la deconstrucción de la familia, la deconstrucción de la religión, del lenguaje, y es allí entonces donde empieza realmente a verse esos efectos. Toda reducción del hombre termina afectando su realización y su felicidad. Por ello es necesario reconocer y vivir de acuerdo al valor y la dignidad de nuestra propia naturaleza humana. Mi nombre es Ana María y esto es 5 minutos por la vida. Todos tenemos derecho a vivir. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Y bienvenidos nuevamente a Alerta Cristiano, hoy con el tema Educación, Política Pública y la inocencia de nuestros niños en el contexto electoral de las elecciones que se avecinan para elegir nuestros gobernantes en rama ejecutiva, rama legislativa y los diferentes municipios. Es pertinente que revisitemos el tema de la ideología del género. Se trata de una propuesta que quieren volver a implementar en nuestro sistema de educación. Desde el año 2008, la Iglesia ha sido militante en contra o combatiendo esta ideología que afecta la formación de afectivo sexual en los menores, porque no estamos hablando de adultos. La controversia se basa en lo que quieren enseñar a los niños, a los menores de edad en este asunto, con la excusa de que hay que mitigar la violencia doméstica, la violencia contra la mujer. Realmente, la violencia doméstica y la violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, violencia íntima de pareja, es real. Y con esa problemática trabajamos muy a menudo. Sin embargo, no puede ser al precio de invadir la inocencia de nuestros chicos con enfoques que son ideológicos y que van a su identidad. Y hablando de identidad de los niños, tenemos que tocar un asunto. Y es que hemos olvidado que lo que damos por sentado ahora está atacado. La identidad. Su identidad sexual, su identidad en Dios. Y para esto vamos a tener la intervención con la profesora Damaris López, autora del libro para niños, Yo tengo identidad. Y vamos a estar compartiendo con ella en unos minutos.
An anti-bullying and anti-discrimination program focused on gender diversity is drawing outrage from some conservative groups. Correspondent Claudia Cowan takes a fair and balanced look. I see a lot of hands. Instead of the 3 R's, these elementary school kids in Oakland spent class time focusing on gender diversity and how they can choose to be a boy or a girl or both. Gender identity is about in here. It's about what's up here and in here. As part of a program said to combat bullying, Redwood Heights Elementary brought in Gender Spectrum, an activist group whose mission is to create more gender-sensitive environments for kids. True or false? Animals have only 2 genders. These 4th graders were told that in nature, things aren't always what they seem. Some dolphins have both boy and girl parts, and clownfish can switch genders. Gender Spectrum says that diversity applies to people, too. People can be girls, feel like girls, they can feel like boys, they can feel like both, and they can even feel like, as I said, kind of like neither. Critics say these lessons amount to indoctrination by activist groups. Public schools are here to serve children and to educate children on behalf of the parents, not to cross the line and violate the rights of parents and families. District officials say the topic of gender expression is part of a larger effort to ensure students feel welcome and safe. Nobody's trying to influence the students to act in a specific way. We're just saying that if a student does exhibit these behaviors, that they should not be alienated, ostracized, or most of all, bullied because of it. This school is taking a very extreme position in inculcating these children at a very young age with gender confusion as opposed to gender identity. The school maintains most parents, teachers, and students had no problem with what was taught. But critics say there are not multiple genders, just boys and girls, and that this is the type of curriculum that could become commonplace throughout California if, as expected, pending legislation to teach transgender history to public school kids becomes law. Y aquí vamos a entrevistar a la profesora Damaris Pérez López, quien es autora de la publicación para niños Yo Tengo Identidad, en 2 alternativas para los padres, que es la primera alternativa, Yo Tengo Identidad, soy niño, soy niña, y la segunda publicación de la serie Yo Tengo Identidad, que tiene unos currículos para el hogar y para la iglesia en 5 lecciones simples para afirmar la identidad en los niños y así combatir la ideología del género que insiste desde la política pública de Puerto Rico y otros lugares del mundo en deformar a nuestros chiquitos. Y tengo en línea telefónica a la profesora Damaris Pérez López. Bienvenida, profesora, y gracias por aceptar nuestra entrevista. Un placer y un honor para mí, Caribe, ¿verdad? Que sea invitándome nuevamente para estar con ustedes. Profesora, estas 2 publicaciones son una joya. Tengo que decir que la profesora Pérez López es autora puertorriqueña. ¿Qué persigue la publicación Yo Tengo Identidad, soy niño, soy niña? ¿A qué edades va dirigido? Y pues esta publicación quizás va dirigida a niños de 5 años en adelante, ¿verdad? Que ya pueden comprender pues una serie de ilustraciones que se van a estar viendo durante el libro. Pero más que nada, si te diste cuenta cuando la estuviste viendo, Claribel, es la alternativa para no tener que ser visuales de una manera inadecuada, ¿verdad? Trabajando de una manera los conceptos de lo que es la genética, que ellos puedan comprender que papá aporta, le da unos genes, mamá aporta otros genes, para que se forme esa vida, pero sin tener que entrar en unos asuntos, ¿verdad?, sexuales que todavía a esa edad el niño no entiende ni comprende y que no son pertinentes. De ahí formamos, ¿verdad?, en ellos unas verdades de cómo se va a formar una criatura de un sexo u otro, y que la biología no miente, ¿verdad?, y que ese diseño es perfecto, y que Dios te diseña niña, te diseña niño, porque tiene un propósito con cada vida diferente, aunque tengamos el mismo valor. Exactamente, porque esa es la gran confusión, y es que se quiere usar como sinónimo de sexo el término género, cuando género precisamente quiere divorciarse de la naturaleza que Dios creó en nosotros. Es correcto. Y el enemigo, ¿verdad?, lo que busca siempre es la mentira, el confundir,
Y nosotros lo que tenemos que procurar siempre es sembrar verdad. Partiendo de que ese niño tenga esa verdad con él va a poder identificar lo que es falso. Es igual que cuando tenemos algún tipo de marca predilecta, ¿verdad? Que puede haber una imitación, pero nosotros si conocemos ese producto, lo que el producto de verdad contiene, las características que lo hacen resaltar, cualquier cosa que nos quieran dar a comer, que no sea, vamos a identificarla. Pero de esa misma manera tenemos que sembrar en los niños estos principios y que ellos puedan desde pequeños amarse tal persona, porque por algo Dios lo diseñó de esa manera, ¿verdad? Y más bien es esto, esa base que vamos a poner, porque sabemos que aunque quizás logremos en las escuelas tener algún tipo de alto en unas cosas en este momento, tenemos otros sitios como es la televisión, los juguetes, en donde se están, ¿verdad?, también dando unos feedback a los niños que no son los adecuados. Sí, porque, profesora, la competencia que tenemos para criar un niño hoy en día es demasiada la exposición. Entonces, como si no fuera suficiente lo que usted menciona, ¿verdad?, de la televisión, los otros medios de comunicación y entretenimiento, la política pública insiste en exponer a los menores, a los chiquitos, a que esa identidad puede cambiar por el solo hecho de ellos tener un sentimiento X o Y. Así es que le toca al padre y le toca a la iglesia afirmar a nuestros niños para que su inocencia no sea trastocada. Y me encantó su libro Yo tengo identidad, soy niño, soy niña. Ese libro, para que el público tenga conocimiento, esa versión está gratuita para los padres y vamos a poner el enlace en la plataforma de Facebook de Alerta Cristiano. Van a poder verlo allí. También tiene una segunda publicación la profesora Damaris López, que es partiendo de Yo tengo identidad, pero es un currículo de 5 lecciones sencillas que lo pueden usar desde el hogar o lo pueden usar en la iglesia. Hábleme un poquito de esa publicación, Yo tengo identidad, el currículo para el hogar y la iglesia. Sí, pues luego de haber hecho, ¿verdad?, el primer librito, el primer recurso, nos dimos a la tarea de trabajar un poquito más amplio lo que todo niño debe saber de lo que es identidad, ¿verdad? No es nada más esa identidad de sexo, ¿verdad?, de que soy niño, soy niña, sino todo lo que envuelve en lo que es su desarrollo para que luego pueda haber una relación de pareja, ¿verdad?, de matrimonio, y de ahí parta a tener hijos y se pueda formar la familia, partiendo de que el diseño que Dios estableció para que seamos de bendición a las naciones es la familia. Así que son 5 lecciones. La primera se llama Soy creación a imagen de Dios. La segunda es Agradezco a Dios mi diseño, soy niño, soy niña. El diseño de Dios para la familia, matrimonio, hombre y mujer. Los diseños de hombre, mujer, matrimonio y familia. Exacto, que esas 5 lecciones abarcan esos 5 aspectos específicos. Diseño de Dios, que es la persona, ¿verdad?, que ellos son, matrimonio y familia, que sepan el orden de Dios saludable. Es correcto. Muy bien. De esta manera, ¿verdad?, puedan entrar en una adultez, va teniendo su identidad como individuo clara, y puedan entonces complementarse con otra persona, y en el momento que tengan hijos puedan desarrollarlos también de una manera adecuada, porque ya ellos tienen una identidad clara para sí mismos. Claro, y entonces este currículo lo que hace es eso, demostrarles el tesoro y la fortaleza de la complementariedad de los sexos. Es correcto. Que no hay que abordar otros temas sexualizantes, no hay que abordar el asunto del género para prevenir violencia. Es correcto, sí, después que nosotros tengamos claro lo que son los principios de respeto, de valor, de valorizarnos uno al otro, aún dentro de lo que es la familia, ¿verdad? Valorizar a los hermanos, valorizar a los padres. Vamos a poderlo transportar a otro montón de escenarios que tenemos, ¿verdad? Como es la escuela, como es el trabajo. Porque lo que aprendemos, ¿verdad?, como base, vamos a saberlo aplicar a otras áreas de nuestra vida.
Y no es importante entrar en asuntos que en el momento, ¿verdad?, de un desarrollo lo que hacen es trastocar y crear confusión, crear curiosidades, que luego que los niños las pueden experimentar, lo que hacen entonces es dañarlos a nivel mental y a nivel, ¿verdad?, de tantos aspectos en su vida para poder llevar entonces relaciones sanas y demás. Exacto. Y la familia y la iglesia no puede permanecer inmóvil, silente. Tenemos que enseñarlo literalmente y también enseñarlo con el ejemplo, porque de nada vale darle este fabuloso currículo de yo tengo identidad si no le modelamos una familia saludable, un matrimonio saludable, ¿verdad, profesora? Es correcto, ¿verdad? Sabemos que Dios siempre está para poder transformar aquellos lugares donde quizás no se comenzó de una manera adecuada, pero nuestro deber, ¿verdad?, como papá es, quizás yo ya entrado en un proceso de ser madre soltera, o tengo un segundo matrimonio, pues que yo entienda que ese niño, yo tengo que enseñar la verdad, y que Dios quiere que entremos en un matrimonio que dure para toda la vida, y me preguntan mucho de la experiencia que ya he vivido. Yo tengo que partir del diseño original. Porque si no, pues estamos haciendo que se repitan ciclos, ¿verdad? Y Dios se encargará de llevar a esa otra, ¿verdad?, familia también a su propósito, pero partiendo de que los errores que quizás yo pude haber cometido o en lo que el enemigo hizo que yo cayera. Eso es muy importante. A mis hijos. Sí, que si tuvimos percances en la vida y no está papá y mamá necesariamente en la fórmula familiar, no quiere decir que ese niño no pueda seguir aspirando a como él fue diseñado y a que él también puede aspirar a tener una familia, aunque de momento su modelo no corresponda al modelo nuclear de familia. Es correcto. Muy bien. Pues se nos acaba el tiempo, profesora. Le agradezco que haya recibido nuestra llamada y le decimos al público que estos 2 libros, el enlace para usted adquirirlo va a estar en nuestra página de Facebook, Alerta Cristiano. Y también le vamos a poner los datos de la profesora y autora de Yo Tengo Identidad, libro para niños y currículo de 5 lecciones para el hogar y la iglesia. Gracias, profesora. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Y retomamos nuevamente Alerta Cristiano con el tema Educación, Política Pública y la inocencia de nuestros niños. Como dijimos previamente en la introducción del tema de hoy, tenemos un desafío nuevamente en este año electoral por las propuestas de los diferentes candidatos a la gobernación de Puerto Rico en cómo ellos quieren entrar de nuevo a la educación pública en un currículo con la llamada perspectiva de género. ¿Y qué es género? Pues género no es sinónimo de sexo, género es una construcción social que puede ser congruente o no con el sexo de nacimiento. O sea, que le van a enseñar a nuestros niños una fuerza donde van a darle más valor a lo que sienta, a lo que perciba un niño que a lo que realmente es. Los otros años
Antes, desde 2008, Alerta Cristiano, la iglesia entera en Puerto Rico, Mujeres por Puerto Rico y sin fin de organizaciones han hecho la lucha para detener esta insistencia de entrar a nuestros niños con un mensaje equivocado, con la excusa de que hay que enseñarle a prevenir la violencia en el hogar. El sexo no es el enfoque. El candidato Vázquez de Proyecto Dignidad lo dijo muy claro en el primer debate a la gobernación de que el género es una ideología sexualizante. ¿Y qué pasa con el resto de los partidos? Vamos a tomar, por ejemplo, lo que dijo el candidato del Partido Popular Democrático, Delgado Altieri. Dijo el 2 de marzo en su propia plataforma de Facebook, en un video que grabó, mi opinión no tiene por qué ir por encima del derecho de los niños a elegir cómo vestirse de acuerdo en su identidad de género. Y esta expresión del candidato del Partido Popular está en el contexto de una propuesta que va en contra de lo que es verdaderamente intelectualmente honesto, no tiene base científica de que un programa en identidad de género va a prevenir la violencia doméstica. Esto es lo que se llama la paradoja nórdica. En los países nórdicos de Dinamarca, Suecia, hace más de 20 años que tienen la ideología de género ya instaurada en todas las agencias y especialmente en la educación. Han pasado más de 20 años en estos países y han encontrado que las mujeres nórdicas son las más maltratadas de Europa. Por lo tanto, las propuestas de todos los partidos, excepto Proyecto Dignidad, piensan usar un modelo fracasado. El segundo punto, la Real Academia Española ha definido que las personas tenemos sexo, solo las palabras tienen género, en referencia al género gramatical en el lenguaje español. Por lo tanto, no es correcto usar indistintamente sexo y género porque no son lo mismo. El Partido Nuevo Progresista todavía no ha oficializado su plataforma de educación, pero el licenciado Pierluisi, en su propuesta desde la primaria que ha titulado Soy Parte, tiene una propuesta de hacer unos intercambios con la organización norteamericana Teach for America, y esta organización sí avala no tan solamente la ideología del género para mitigar violencia, volvemos otra vez, sino que avala la ideología del género para hacer una iniciativa LGTBQ+. El licenciado Pierluisi propone intercambiar maestros con Estados Unidos con una organización que tiene una iniciativa en diversidad sexual y así también introducirla a los niños. En cuanto al Partido Independentista, también del 2008 o antes, tiene la misma propuesta y también tiene la misma tendencia, aunque no lo ha oficializado, algunos portavoces y plataformas del candidato independiente. Esto no es un endoso político. Estoy hablando a la comunidad de padres y madres que entienden que los niños no deben ser trastocados en su formación. La disforia de identidad sexual es una realidad, la viven muchos niños, pero ya la base científica ha dicho que la mayoría de los niños, cerca del 90%, que se confunden su identidad sexual, si no es fomentado, va a ser su identidad conforme al sexo. O sea, no molestes, no toques a los niños metiéndoles por la cabeza otra idea contraria. Afírmalos en quiénes son, en su valor y en su identidad objetiva, y ellos no tendrán, la mayor parte de ellos superarán la confusión de identidad. Esto así lo expone el colegio, la academia, de pediatras.
Y también tenemos que partir de que los padres tienen derechos en la crianza de sus hijos. En la Ley 85 del Departamento de Educación, artículo 1101 dice que la escuela no puede sustituir la autoridad parental ni sustituir al padre y que el padre tiene derecho a escoger de manera exclusiva cómo se educa a su menor en materia de afectividad y sexualidad. En el artículo 605 de la Ley del Departamento de Educación también indica que el Consejo Escolar tiene que informar a los padres y enseñar todo material y que no puede enseñar a un niño sin la autorización escrita del padre. Esto no es un endoso político, esto es una voz de alerta. Ustedes son adultos, los niños son niños. Y en términos ya de comunidad de fe, que tenemos una ética en sexualidad saludable desde las Escrituras, donde está la vida, debemos asumir postura. Si esto es un tema que llega a tu corazón, estas son las propuestas de los candidatos en estas elecciones. Hay libertad de conciencia, hay libertad de expresión y en esa urna tú te expresarás con tu voto como bien tú entiendas. Pero esto es un llamado de alerta de que quieren llegar a nuestros niños y confundirlos con excusa de mitigar violencia doméstica cuando es un mito. Así que vamos a seguir dejándote en Alerta Cristiano en los próximos segmentos unos videos informativos de esta ideología y continuaremos más adelante. Alerta Cristiano. La vida está llena de amaneceres, de nuevas oportunidades para vivir, crecer, aprender, enamorarse, formar una familia y ser feliz. Hola, soy Catalina Castillo, mamá de 2 hijos, Andrea y Sergio. Doy todo lo que tengo por ellos porque quiero verlos tener una vida plena y feliz. Es por eso que hoy quiero hablarle a usted de un tema que considero fundamental para alcanzar este sueño, la sexualidad. En los años 90, los colegios colombianos incluyeron las clases de educación sexual obligatorias con el fin de ayudar a las nuevas generaciones a superar los problemas de moralismo, tabúes y la falta de información que se manejaba en los hogares. Esta nueva asignatura nos cuestionó como padres. Algunos lo asumimos como un reto para hablar de estos temas con nuestros hijos, pero la gran mayoría delegó la responsabilidad a los colegios. Lo que sí esperábamos era que el programa estuviera basado en valores y principios, que se hablara del amor integral y según la madurez y la edad de los niños. Pero todo esto ha dado un giro muy sutil, que los padres no hemos visto. Por eso le pregunto hoy, ¿conoce usted el contenido y el material que le están presentando a sus hijos en las clases de educación sexual? ¿Sabe usted cómo le están enseñando la sexualidad a su hijo? ¿Y qué concepto de ser humano buscan alcanzar? Pues yo tampoco lo sabía, hasta que llegó mi hijo Sergio, muy perturbado por lo que le habían enseñado en el colegio, y decidí investigar. Lo que encontré me aterró y se lo quiero contar. Desde el 2003, el Ministerio de Educación Nacional, junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, hizo pública su política de salud sexual y reproductiva. De ahí viene el programa de Educación para la Sexualidad y de Construcción Ciudadana. El programa busca despertar la actividad sexual de los niños desde pequeños, la autoexploración del cuerpo y la búsqueda de un placer sin límites, acabando así con el sano desarrollo de los niños, utilizando materiales inadecuados y sin filtros de ninguna clase. No está fundamentado en la biología, sino en una ideología cualquiera, que busca adoctrinar a los niños en una política transversal de género, diversidad y tolerancia. ¿Usted se imagina qué pasa por la cabeza de un niño cuando en el colegio que escogieron sus papás para él le dicen que uno no nació ni hombre ni mujer y que uno puede transformar su identidad sexual según su deseo? Que el programa le enseña a su hija que se puede enamorar de su mejor amiga, que eso es normal y puede ser aceptado, porque todos tenemos derecho a decidir cuál es nuestra identidad sexual. Que tiene derecho a experimentar el placer sexual por encima de todo, sin necesidad de generar ningún vínculo. Que el sexo es una necesidad básica y que debemos respetar todas las formas de sexualidad, con el único objetivo de satisfacer el placer y crear una democracia sexual. Yo me pregunto hoy, ¿qué pasó con la inocencia, con el pudor,
con el amor, el enamoramiento, con el valor de entregarse a otra persona, el respeto hacia uno mismo y de formar una familia. Por eso, ya no nos extraña ver niñas de escasos 12 años con bebés en los brazos y jóvenes teniendo relaciones sexuales sin trascendencia y sin importar las consecuencias. Enfermedades de transmisión sexual, aborto, adicción, soledad, depresión y suicidio. Ya nada nos sorprende. Hay acceso a anticonceptivos gratis desde niños, causando un aumento en la promiscuidad y las relaciones homosexuales entre jóvenes. Lo más grave de este programa es que nos están violando el derecho fundamental que tenemos nosotros los padres de ser los primeros educadores de nuestros hijos y educarlos según nuestros valores. ¿Usted se imagina qué pasa cuando a los niños y adolescentes se les llena de derechos y no se les exigen ni deberes ni se les ponen límites? Por eso estoy hoy aquí, porque no voy a permitir que manipulen la conciencia de mis hijos. Padres de familia, esto es una guerra y el campo de batalla es la mente y los valores de nuestros niños. Estoy dispuesta, así como otros padres de familia, a dar un paso al frente y estoy segura que usted también. Actuemos ya. Empiece por conocer qué le están dando a sus hijos en el colegio. Cuéntele a otros papás. Ingrese a nuestra página e infórmese. Un paso al frente, lucharé por la verdad. Un paso al frente, no te dejaré jamás. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Verdadera educación no promueve confusión. Verdadera educación con valores y conciencia se previene la violencia. Que con valores y conciencia se previene la violencia. A mis hijos no, a mis nietos no. La niñez se respeta. Que la niñez se respeta. Aymar no nos representa. Venimos a alzar nuestra voz y hacernos escuchar. Podemos cambiar a Puerto Rico. No permitamos que nos quiten lo que por derecho divino hemos recibido. Las mujeres que hemos recibido el privilegio divino de ser madres, hemos sido altamente ofendidas por la clara intención de la señora Aymat para intervenir a espaldas de nosotras, a espaldas de la ley y también de una propuesta política pública en el tema de la educación de nuestros hijos, introduciendo de nuevo una perspectiva de género por acuerdo colaborativo y el Consejo de Educación. La intención de extender este tipo de currículo ya derogado hacia la educación privada fue un puntillazo. Fue un ataque a nuestras más profundas convicciones también. Es bien sabido que la mayoría de la educación privada es ofrecida por instituciones basadas en la fe cristiana. Le solicita a cada senador y senadora acordar el nombramiento de la señora Liliana Aymat Ríos. No es bueno para Puerto Rico. En específico en el Hogar Colegio La Milagrosa. Nueva Vida 97. Sí. Las escuelas católicas de la diócesis de Arecibo son una comunidad educativa cuya función evangelizadora la lleva a auxiliar a las madres y a los padres católicos en su derecho natural
de ser los primeros educadores de sus hijos. Somos comunidad y bajo la mirada de la mujer más importante en la historia de la salvación, la Madre de Jesús, trabajamos de la mano de muchas mujeres para hacer la diferencia en nuestro país. Como dato interesante, quiero destacar que el 100% de las principales de las escuelas católicas de la diócesis de Arecibo son mujeres. También en la intención de ese acuerdo de AINAT se mencionó en 2 instancias la educación pública. Todos los hijos tienen el derecho natural y civil de ser protegidos, sea educación pública o privada. El Estado no goza de la patria potestad. Los padres delegamos parte de la educación. El Estado no es madre ni padre. Una acción como la que cometió la designada procuradora encierra una actitud pasivo-agresiva y para nosotras, como mujeres, eso es un tipo de maltrato. Soy Tamoa Vivas de Alerta Puerto Rico, una madre, simplemente una madre, que he dicho que a mis hijos no. A nuestros hijos no los tomen de experimento. A la perspectiva de género, ideología que no es y no atiende el problema de la violencia doméstica. Hoy reafirmamos la igual dignidad del hombre y la mujer, a la vez que manifestamos nuestro repudio a la imposición de la ideología de la perspectiva de género. Además de ir en contra de nuestras convicciones, esta ideología discrimina a una gran parte de las mujeres puertorriqueñas en su intento por promover otras agendas que nada tienen que ver con la promoción de los derechos de la mujer. Como bien lo dijo nuestro obispo, en lugar de defender a la mujer, la ideología de género cuestiona la naturaleza misma del ser mujer, negando la existencia misma de la mujer, pues todo lo que caracteriza a la mujer se reduce a construcciones sociales estereotipadas. Incluso la palabra mujer va desapareciendo bajo el concepto del género. Ya no se habla de violencia contra la mujer, sino violencia de género. Así, las mujeres que no están de acuerdo con la agenda de deconstrucción de la familia son discriminadas por su oposición a esta agenda que nada tiene que ver con la mujer. Hoy, las escuelas católicas de la diócesis de Arecibo le dicen sí a la mujer con valores cristianos que también merece ser escuchada, sí a la verdadera promoción de la dignidad de la mujer. Por eso decimos no a la ideología de la perspectiva de género y exigimos respeto a nuestra libertad religiosa y a la libertad religiosa de todas las madres puertorriqueñas con profundas convicciones de fe. La política pública de la pasada administración fue la de constantemente presentar de forma errónea la equidad y la perspectiva de género, haciendo creer que era equivalente a la equidad entre los sexos. También hacían el uso indistinto de género y sexo como si fueran sinónimos, pero no son sinónimos. El concepto género como un espectro que podría alcanzar la reclamación y validación positiva a decenas de identidades autoproclamadas. La educación en la ideología de género le entrega a los niños y adolescentes un cheque en blanco para tomar decisiones que a su corta edad no pueden ni deben manejar, ignorando por completo el daño permanente que acarrea el fomentar y reafirmar en un menor la amplia gama de estos géneros. Esto lo dice el Colegio Americano de Pediatras. Escuche, Senado de Puerto Rico. Hace solo una semana atrás, 1.5 millones de peruanos marcharon en Lima en rechazo a ese tipo de currículo. En agosto de 2016, 100.000 marcharon en Colombia. En Puerto Rico, estimados más de 150.000 en febrero del 2015.
Si fuera cierto que Aymat cometió un error de juicio con este acuerdo, quedó demostrado que la señora Aymat adolece de una mínima capacidad administrativa. Cualquier persona centrada, con sentido común y con amplia capacidad de discernimiento, jamás iniciaría en cada página y firmaría un documento sin estar plenamente convencida de lo que está firmando y en presencia de las partes con las que está haciendo el acuerdo. Sobre todo cuando lo que un funcionario firma tendrá consecuencias sobre el bien común, los derechos y el uso adecuado de los ya escasos fondos. Es de conocimiento general que la nominada Ileana Aymat Ríos es promotora, junto con otras personas conocidas como la señora Joan Vélez, de la ideología de género. Nos oponemos tenazmente a que se confirme la nominación de una persona como la señora Aymat Ríos. Hoy, contundentemente, le decimos al Senado de Puerto Rico que no confirme a la designada procuradora. No cuenta con nuestra confianza. Su credibilidad es muy frágil. Se excedió en sus atribuciones y en lo que a nosotras respecta, lo más preciado, nuestros hijos y nuestros derechos, la patria potestad y la libertad religiosa. Aymat no nos representa. Y regresamos aquí a Alerta Cristiano para resumir este tema de hoy, que es educación, política pública y la inocencia de nuestros niños en el contexto de nuestra actividad electoral este próximo 3 de noviembre. La ideología del género, como ya hemos abordado en los demás segmentos, no es la respuesta para mitigar violencia, no es la respuesta para enseñarle a niños desde kindergarten que deben respetar a los demás. No trata de eso. Está documentado en España, en países nórdicos, en Estados Unidos, en California, que están usando de muletilla la prevención de violencia doméstica para ingresar a nuestros niños con temas que deforman su identidad. Está demostrado además en Reino Unido que cuando entran a las escuelas con este tipo de ideología de enseñanza en género, que no es sinónimo de sexo, sino una construcción social que puede ser contraria a su sexo de nacimiento, en Reino Unido, una vez introdujeron este tipo de programas, aumentó en menos de 6 años en un 4,000%. Un 4,000% la confusión de identidad en menores de 9 años hacia abajo. ¿Escuchó bien? Empezaron con la excusa de prevención de violencia, prevención del bullying en las escuelas, prevención de violencia doméstica. Escucha bien, violencia doméstica, no violencia de género, ¿ok? Y llegaron hasta el final. La meta final de esta ideología malsana es entrar en la identidad del niño. Ya está la prueba. Reino Unido, 4,000% de aumento en confusión de identidad sexual. ¿Qué hicieron entonces los políticos y los gobernantes en Reino Unido? A intentar darle para atrás la política pública de educación aprobada. Y al sol de hoy, una vez se engendra ese mal, es bien difícil retrotraer, porque empiezan los choques políticos mucho más fuertes y entonces la controversia requiere ser resuelta entre adultos mientras los niños pagan las consecuencias. Y de eso estamos hablando, que
Esto va hacia los niños. Sea usted creyente en el cristianismo, sea usted de sana doctrina, según la fórmula del diseño de Dios, está en las Escrituras, hombre y mujer los creó Dios y se unirán y serán una sola carne. Si usted no cree en eso, pero cree en la conservación de la especie humana y en que los niños no deben ser usados de botín en la educación de unas ideologías que están erradas, este es el momento de usted tomar postura. Este es el momento de usted pensar muy bien a qué candidatos. Hay 158 puestos a nivel legislativo, un puesto para la gobernación, 78 alcaldes. Examine bien, este es el tiempo. La economía sí es importante. Sin embargo, si no se valora la vida, que ese es otro tema, el aborto, que el resto de los candidatos tienen sus posturas y ninguno piensa regular el aborto tampoco, se niegan a regular la práctica del aborto en Puerto Rico, que en Puerto Rico está abierto los 9 meses, y le añaden el que quieren permitir que las escuelas públicas sean una plaza de debate sexual en menores. Si es que lo que no hemos solucionado como adultos, no tomemos a los niños de rehén. Y la educación pública se paga con fondos públicos. ¿Y qué son fondos públicos? Dinerito de su bolsillo, del mío y de nuestros hermanos contribuyentes a nivel federal. Es importante que hagamos un examen de conciencia y analicemos a cada candidato y su postura. Este es el tiempo. Pueden entrar al lugar de internet fielesalaverdad.org, fielesalaverdad.org, y allí se encuentra una colección de investigaciones por candidatos y cuál es su postura pro vida, pro familia, pro verdad y pro educación de los niños. Usted va a ver el récord, si ese candidato ya ha sido senador en el cuatrienio pasado o representante en el cuatrienio pasado, cómo fue su comportamiento en el Capitolio, en la decisión de las leyes, si fue a favor de la familia, si no, si fue a favor de la vida, si no, si fue a favor de la educación sana de los niños o si no. Fielesalaverdad.org. Vamos a poner todos los enlaces de hoy en la página de Facebook de Alerta Cristiano. Y recuerde, Puerto Rico es la isla del Cordero. Y no es excusa la palabra profética de que estas cosas pasarían. Claro, somos un pueblo de fe, leemos la Escritura y sabemos que estas cosas pasarían. Sin embargo, esa no es la pregunta. La pregunta es si hay un remanente fiel que permanecerá firme y cuidará a los pequeños del Padre y será pertinente para este tiempo y no sea cómplice de la destrucción. Así le dejamos a usted. Aquí estamos en Alerta Cristiano para servirle siempre. Visítenos en Alerta Cristiano YouTube y gracias a la cadena CTN Internacional, quien ha puesto este espacio a disposición para beneficio de la familia de Puerto Rico y del mundo. Así es que gracias por su sintonía. Alerta Cristiano. Bye bye. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.